Bueno, pues yo soy María Jesús. Yo soy baja y hace 40 años, por lo menos, pertenezco a esta comunidad y los bajáis creemos que Baha'u'lláh es el mensajero de Dios para esta época y él es el que fundó la fe bahá'í. Entonces, haré referencia a él y leeré de vez en cuando algún texto suyo y de su hijo, Abdul Baha, que era un ejemplo perfecto de persona sobre el que hay mil historias. De todas maneras, no todo el rato nos contaré cosas de la fe, ¿vale? La primera pregunta, ¿por qué tenemos pruebas y dificultades en nuestras vidas, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de ellas? Estoy mirando qué significa prueba, como lo has dicho tú, digo, es lo primero que yo pensé, digo, ¿y prueba qué significa y dificultad? Y prueba en el diccionario dicen que es test o ensayo, pero viene del latín probus, que es bueno, honrado o que te puedes fiar. Es decir, supongo que entonces que prueba tiene que ver con la confianza que te genera cuando alguien, según sus acciones, tú confías en alguien, es probado esa persona y confías. Y la palabra dificultad también viene del latín, de dificultas, y significa la cualidad de requerir mucho esfuerzo para lograr algo. Entonces, la dificultad es que vamos a tener que hacer un esfuerzo para conseguir las cosas que necesitamos y la prueba es que lo hemos pasado y que si la hemos pasado, evidentemente, si no la hemos pasado no, pero si la hemos pasado, pues que somos de fiar. A ver. Dice Baha'u'lláh una cosa muy bonita, por favor, Clarisa. Esto viene de un libro que se llama Palabras ocultas, que son pequeñas frases con un significado especial. Oh hijo del ser, no te preocupes de este mundo, pues con fuego probamos el oro y con oro probamos a nuestros siervos. La verdad es que desde que nacemos ya simplemente en el acto de nacer ya estamos siendo sometidos a una prueba. ¿Vale? Ya desde previo al nacimiento, ya en ese desarrollo, ya estamos siendo sometidos a una prueba. Tiene que haber un funcionamiento correcto para que la vida se lleve a efecto, para que llegue a término y llegue a un buen término. Pero desde que nacemos nos acompaña el dolor, nos acompañan las pruebas, nos acompañan las dificultades. La alegría siempre la recibimos bien, pero a veces las dificultades o las penas no tanto. Sin embargo, el dolor es una protección para nosotros. En medicina, si alguien nace sin sentir dolor, o alguien no sabe identificar dónde le duele, o alguien nota que le pasa algo pero no lo identifica como doloroso tampoco, pues tiene un problema, y un problema muy serio y muy severo que puede llegar a conducirle a la muerte o a tener patologías muy graves, ¿no? Porque puede amputarse, hacerse daño y no se entera de que se hace daño. Puede tener una herida en la boca y no se va a quejar y se va a convertir en algo grave. Entonces, el dolor forma parte de una manera de poder defendernos los seres humanos, ¿no? Esa percepción del dolor nos ayuda a saber que nos pasa algo y entonces si nos pasa algo podemos afrontarlo. Si no nos enteramos de que nos pasa algo, pues desde luego no lo vamos a enfrentar. Entonces, permanecer inconscientes de aquellas cosas que nos molestan, pues tampoco es bueno. Sería como no tener sensibilidad o no identificarla. Entonces, ya partimos de ahí, ¿no? De que físicamente ese dolor es necesario, por lo menos para la vida. También a nivel mental sufrimos muchas pruebas y dificultades. Somos muy vulnerables. Muchas veces hemos perdido seres queridos o han estado muy enfermos o han tenido lesiones importantes por la enfermedad o estamos viendo a alguien que siente dolor o que sufre porque el mundo está muy revuelto. Pero a veces son cosas más sencillas de la convivencia de cada día. Qué sé, pues con los hijos, con el marido, con el vecino, con el padre. Hay situaciones de la convivencia que resultan a veces muy desafiantes, ¿no? Pero es verdad que nos llaman a meditar sobre cuál es nuestra conducta, cuáles son nuestros patrones de conducta, nuestros hábitos de pensamiento y también nos van a ayudar a desarrollarnos cada vez más y mejor y a estar mejor en el mundo, ¿no?
Y a veces somos nosotros mismos también los que suponemos una prueba constante para nosotros, porque tenemos el deseo de hacer algo y no somos capaces de hacerlo, o querríamos ser más responsables en algún campo de la vida y no lo conseguimos, o querríamos educar mejor a nuestros hijos y hacer determinadas cosas y no nos salen bien, ¿vale? Entonces, bueno, está muy bien que esas cosas nos pasen porque si no tampoco haríamos nada para cambiar y no hemos nacido perfectos. Hay algunas personas en este mundo que han tenido que sufrir muchísimo. Os voy a dar 2 nombres. Un señor que se llamaba Viktor Frankl, él era neuropsiquiatra y en los tiempos de Hitler pues le tocó ir a un campo de concentración porque él era judío y allí perdió a toda su familia. Sin embargo, este hombre logró sobreponerse a todo eso y cada día se llamaba a sí mismo a intentar hacer algo bueno o recordar alguna cosa buena que hubiera pasado o incluso disfrutar simplemente de poder en un buen día mirar al cielo, mirar al sol y disfrutar de lo poquito que podía llegar a tener. Este hombre después, cuando ha salido de ahí, ha rehecho su vida, es un gran psiquiatra, neurólogo, y bueno, lo que ha intentado ha sido ayudar a los demás a superar las dificultades. Estamos hablando de una situación muy extrema, que no es las que en la vida diaria quizá nosotros tenemos. Y hay también otro hombre, Boris Cyrulnik, que quizá le habéis escuchado alguna vez en alguna entrevista en Internet, que es también un médico psiquiatra, neurólogo también. Este hombre también terminó en un campo de concentración. Lo que pasa es que era más niño y finalmente pudo salir gracias a alguna persona que lo sacó de allí y fue adoptado por una familia, cosa que él ha agradecido siempre. Él también estudió después esa carrera de medicina, estudió psiquiatría y también lo que ha buscado a través del dolor que tuvo que sufrir con todo eso, el poder ayudar a otros a superar las dificultades y poder encontrar un cierto grado de satisfacción y de felicidad en este mundo. Sería frívolo pensar que esta gente buscaba el dolor en absoluto o que buscaban estas pruebas en absoluto. Les tocó vivirlas y la cuestión fue la actitud que tuvieron ante ellas, no otra cosa. Las manifestaciones de Dios, Cristo, Moisés, todos ellos, los Baha'u'lláh, el Bab, todos ellos han sufrido muchísimo. Ellos han sido perseguidos además por tratar de hablar de amor y de unidad. Les han perseguido y les han hecho cosas terribles, han sido indescriptibles las crueldades a las que les han sometido. Sin embargo, a pesar de ello, ellos estaban agradecidos a Dios de poder hacer esa tarea que les tocaba hacer. Dice Baha'u'lláh una cosa muy bonita. Por favor, Clarisa. Alabado seas, oh Señor mi Dios, por las maravillosas revelaciones de tu inescrutable mandato y las múltiples aflicciones y pruebas que tú has destinado para mí. A pesar de lo penosa que es mi tribulación, oh Dios, mi bien amado, te doy gracias, y mi espíritu está agradecido por todo lo que tú has ordenado para mí, y doy la bienvenida a las penas y sufrimientos que tengo que soportar, por calamitosas que éstas sean. También Cristo aceptó toda esa dificultad, es decir, todos han aceptado esa dificultad porque sabían que a continuación de lo que ellos hacían, el sacrificio que ellos hacían, tenía un resultado de bondad para la humanidad y lo aceptaron por eso. Abdul-Bahá, el hijo de Baha'u'lláh, también sufrió muchísimas dificultades porque era un niño de 8 años cuando encarcelaron a su padre por hablar de unidad del género humano. Y fue exiliado con su familia y pasó más de 40 años en una ciudad prisión, acá en San Juan de Acre.
Sin embargo, él procuraba estar feliz y ser servicial con los demás, porque consideraba que eso era lo que había que hacer. Y él decía que no hay prisión mayor que la prisión del yo. Sin embargo, las adversidades son para nosotros como una escuela, es una manera de aprender, porque el mundo está en continuo cambio, todo está en movimiento siempre y ese movimiento lo tenemos que notar y lo sentimos. Y algunas veces el movimiento no nos parece complicado porque ya hemos desarrollado algunas habilidades, pero otras veces nos parece muy difícil. Y bueno, no es, ni el dolor es permanente, ni tampoco el bienestar se prolonga eternamente. Tenemos principio en esta vida, en este mundo en el que estamos, y también tenemos un fin. Entonces no se prolonga nada eternamente, pero ese movimiento es bueno para nosotros. Hay como una especie de provisionalidad, estamos aquí de momento. Entonces, cuando tenemos un obstáculo, también tenemos que valorarlo de esa manera, sentir que, bueno, que podemos hacerlo, que como está todo en movimiento, nosotros también estamos en movimiento y podemos desarrollar la capacidad para superarlo y nos ponemos manos a la obra. Fijaros ahora con el coronavirus la cantidad de problemas que ha habido y, sin embargo, toda la humanidad está esforzándose muchísimo para superar esta tremenda dificultad que ha surgido de la noche a la mañana y que nos ha sometido a un estrés tremendo y a una situación compleja y difícil. Sin embargo, hacemos todo lo posible, fijaros con la tecnología, de qué manera podemos seguir juntos, no igual evidentemente, pero hemos tratado de superar todo esto, ¿no? Y suponemos que como está en movimiento también esto pasará, ¿vale? Y luego estaremos preparándonos para otra cosa. Pero cuando estamos atravesando todo esto, también es verdad que a nivel personal estamos madurando, ¿vale? Es como un árbol que va a dar una fruta. Primero es la semilla, se rompe, empieza a crecer y finalmente va a producir unos frutos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en ese proceso madurativo, ¿no? Y es interesante que ampliemos esa perspectiva y que nos miremos a nosotros mismos también en ese proceso en el que estamos aprendiendo y que veamos cada dificultad o cada adversidad como un trampolín en el que nos vamos a apoyar para dar un salto, ¿no? Y aprender algo más. Entonces, dejamos de ser víctimas de todas esas adversidades y ya nos convertimos en los protagonistas de nuestra vida. Más a veces nos parece que somos débiles. Y, hombre, una cierta debilidad tenemos, somos muy vulnerables, pero muchas veces somos mucho más fuertes de lo que creemos. Hasta que no nos pasan las cosas y nos vemos delante de ellas, no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que podemos soportar. Mi madre nos decía, cuando éramos pequeños, que Dios no nos dé todo lo que podemos aguantar. Y era como, yo se lo voy a decir muchísimas veces porque éramos 8 hermanos, que es mucha gente en casa, y yo soy la última, con lo cual ellos vivieron la época de la posguerra, a mí ya me tocó una época un poco más benévola, pero es verdad que una persona puede llegar a aguantar muchísimo, pero muchísimo. Entonces, bueno, también es verdad que cuanto mejor es su actitud a la hora de recoger la dificultad y hacerle frente, más aprende también y mejor se siente consigo mismo. Es verdad que a veces movemos recursos que ni siquiera sabíamos que teníamos cuando nos pasan las cosas. Hasta que no nos pasan no nos damos cuenta. Es como cuando dicen que una mujer no sabe lo que es un hijo hasta que no es madre. Entonces, en el momento en que te responsabilizas de una criatura es en ese momento cuando tú empiezas a utilizar recursos que no sabes ni que tienes. Eres dormilona y de repente te conviertes en un ojo abierto y ojo cerrado pendiente de tu hijo. De repente desarrollas una percepción alrededor de la patología que pueda tener o de lo que le pueda pasar, ¿no? Y bueno, eso, que tenemos más fuerza de lo que creemos. Y muchas veces tenemos dificultades con las personas de fuera, ¿no? Y tendríamos que considerarlos no como nuestros enemigos, sino como nuestros maestros, como nuestros amigos.
son nuestros cómplices. Gracias a todas las personas que tenemos en el entorno aprendemos y aprendemos muchísimo. Nosotros es como que hemos nacido para resolver problemas y alcanzar metas, y cuando no tenemos una meta o no tenemos algo que resolver, parece como que nuestra vida está más decaída y entramos en un periodo de presión. Lo que más nos motiva es tener algo que superar, algo que hacer y hacerlo bien. De hecho, los seres humanos tenemos muchísimas disciplinas y rutinas cada día que nos dan una cierta satisfacción, porque nos hacen colocar nuestro hogar, tenerlo de una manera bonita y bella. Tenemos hábitos con la cocina, hacemos nuestra compra, preparamos la comida, después recogemos. Es decir, tenemos unos hábitos que son un trabajo, pero los hemos convertido en patrones, pero son metas pequeñitas que tenemos las personas cada día, ¿no? Y que resolvemos. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a no sé qué? Tienes una pequeña dificultad, un pequeño problema, lo resuelves y te quedas tan contento. Ya lo hemos solucionado. No, pues eso, pero llevado a un extremo, también son esas dificultades. A veces a diario, ¿no? En las personas que vivimos en pareja, pues muchas veces tenemos muchísimas fricciones, con los hijos también. A veces con los vecinos, en los edificios donde somos varios vecinos. Allá había una reunión en mi comunidad y se abre la piscina, no se abre la piscina, se pone una cosa en la puerta para que se abra bien o no. Es decir, todos los días hay fricciones con las personas, ¿no? Y superarlas en un ambiente de cariño y ser capaces de poder mirar al otro con amor a pesar de todo, ese es el fruto o el resultado de esa superación. Encontré un escrito del Dalai Lama que asegura, me gustó mucho, que deberíamos reaccionar con gratitud, ya que quien se comporta como nuestro enemigo es de algún modo nuestro mejor maestro. Dice, al estar con un maestro podemos aprender la importancia de la paciencia, del control y la tolerancia, pero no tenemos oportunidad real de practicarla. La verdadera práctica surge al encontrarse con un enemigo, entre comillas. Pero muchas veces el escollo más grande está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces vemos las dificultades fuera. Es que me dijo, es que vino y me trajo, es que el otro hizo tal cosa y es por su culpa, es por culpa de aquel, es por culpa del otro, ha sido el gobierno, ha sido quien sea. Muchas veces son agentes externos los que están provocando el malestar en nosotros y lo entendemos como un problema, pero cuando es externo muchas veces nosotros no tenemos ningún poder sobre él. Nosotros solamente tenemos algún tipo de poder sobre nosotros mismos. Lo que nosotros pensamos es lo que realmente nosotros podemos dominar. Lo que piensa la vecina, yo no puedo hacer nada sobre lo que piensa. Podremos hablar, podremos consultar, a lo mejor decide cambiar lo que piensa o a lo mejor lo decido yo. Pero en principio solo tengo algún poder sobre mí mismo, ¿no? Entonces, y la mayor parte de las veces los problemas surgen de ahí, ¿no? Los temperamentos que tenemos, a veces somos más irascibles o somos más hipersensibles, somos más nerviosos. A veces tenemos el hábito de dejar las cosas para más tarde, se nos hace una bola grandísima que luego no podemos con ella, que nos genera muchísimo estrés y negatividad. O a veces somos demasiado precipitados, queremos un resultado rápido en todo, entonces perdemos la paciencia. Entonces, ese es el auténtico escollo. Entonces, conocernos a nosotros mismos es una de las mejores ayudas que tenemos. Y todo ese dolor que nos proporciona esa irritabilidad y tal, pues lo tenemos que enfocar hacia nosotros. ¿Por qué me pasa? Pues como cuando me duele un dedo. ¿Por qué me duele? Pues es que se me ha roto. Pues lo tendré que entablillar. Pues que estoy irascible. ¿Por qué estar irascible? Pues voy a ver cuál es el remedio para mi irascibilidad. De luego no para el otro. El otro tiene que tratarse él. Entonces, ser conscientes del problema es el primer paso para la solución.
Si yo no me doy cuenta de lo que me pasa, no doy ningún paso para cambiarlo. Sigo exactamente haciendo lo mismo. Y a veces tenemos hábitos que están anquilosados, patrones de conducta que están anquilosados, formas de pensar que se repiten una y otra vez, que nos vienen solitos a la cabeza. Entonces, bueno, creo que en última instancia tenemos que confiar en nuestra propia fortaleza, confiar en que Dios nos ha hecho maravillosos, que nos ha dado un montón de cualidades que están ahí en nuestro corazón y tirar para adelante. Hay un proverbio judío que dice: no pido una carga más ligera, sino una espalda más ancha. Estos judíos dicen unas cosas muy interesantes también. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Es para atrás? Ahí. ¿Cuál es el sentido de la vida de los seres humanos? Eso nos lo preguntamos muchas veces, incluso aunque tengamos a veces creencias profundas, da igual, hay algún día que te levantas y miras y dices: Dios mío, no puedo con esto, pero ¿esto qué sentido tiene? Y cuando te encuentras con dificultades importantes, a veces uno se cansa y se pregunta ¿por qué, no? Bahá'u'lláh nos ha regalado una oración muy bonita que habla sobre ese sentido. Y dice, porfa. Esta es una oración que la debemos recitar a diario. Es una oración obligatoria y es la corta. Soy testigo, oh mi Dios, de que tú me has creado para conocerte y adorarte. Soy testigo en este momento de mi impotencia y tu poder, de mi pobreza y tu riqueza. No hay otro Dios más que tú, el que ayuda en el peligro y el que subsiste por sí mismo. En esa oración tan cortita, Bahá'u'lláh ya habla del propósito de nuestra vida, ¿no? De cuál sería aquello para lo que hemos nacido. Dice que hemos sido creados para conocerle y adorarle. Pero dice en otro sitio, en otra cita, que no la tengo ahí, que dice que ha conocido a Dios el que se ha conocido a sí mismo. Entonces, cuando te dice que has sido creado para conocer y adorar a Dios, ya sabes que a quien tienes que conocer es a ti. Porque para conocer a Dios te tienes que conocer a ti. Porque Él ha depositado dentro de nosotros las virtudes que son de Él. Un poquito de esas virtudes que a Él le pertenecen. Y otra cosa que nos ha dado para conocernos a nosotros mismos es esa capacidad de percibir aquello que nos conduce a lo que es sublime o aquello que nos conduce a lo más bajo rastrero. Entonces sí que nos damos cuenta, cuando estamos en equilibrio, de aquello que nos conduce a lo bueno y a lo malo. Entonces, de esa manera podemos cumplir con eso que dice Bahá'u'lláh, ¿no? De que hemos sido creados para conocerle y adorarle. Entonces, la tarea más importante está en ese conocimiento de nosotros mismos, de saber qué es lo que nos conduce a lo bueno e ir dando pasos hacia ello, y si no sabemos cómo, pues preguntando, que somos mucha gente, y juntos es más fácil. Una psiquiatra con la que estudiaba homeopatía decía que nacemos a cuatro patas y que nos tenemos que levantar, cuando somos chiquititos, claro, estamos que no sabemos ni andar ni nada, y nos tenemos que levantar, pero no solo levantar físicamente y ponernos en bipedestación, sino que tenemos que elevarnos hacia Dios, hacia el Creador. Y hay una cita de Abdu'l-Bahá que dice: el sendero de la vida es el camino que conduce al conocimiento divino y a su obtención. Vale, pues lo hacemos de esta manera y vamos a recorrer un camino. Y en ese camino nos vamos a encontrar con mucha gente. Nada más empezar nos encontramos con nuestro padre y nuestra madre, ¿vale? Que son dos fuentes para nosotros de amor infinito, ¿vale? Se van a encargar de cuidarnos, nos van a dar de comer, pero también nosotros cuando les vemos les vamos a imitar, ¿vale? Vamos a imitarles y vamos a imitarles todo, los gestos, todo. Si el padre hace así, nosotros hacemos así, y si ponen los ojos así,
lo ponemos así y no nos damos cuenta ni de cómo, pero imitamos en el primer momento de la vida absolutamente cada gesto. Andamos igual que ellos, hacemos las cosas exactamente igual. ¿Qué pasa? Que ellos se van a enfrentar a nosotros en ese sentido, porque vamos a repetir, y ellos con nosotros van a aprender mucho, porque van a aprender cosas que no les gustan y que nosotros hacemos y que lo hacen ellos. Lo habréis oído 1000 veces. ¿Te pareces a tu padre? Eso lo haces igual que tu madre. Jo, igual que la abuela, igual que el abuelo. Y a veces no te lo dicen precisamente por bien, te lo dicen porque estás imitando una conducta o algo que no es agradable. Entonces nosotros ya ahí tenemos un primer aprendizaje en nuestra familia de origen, ¿vale? Cuando también que nos coartan a veces, ¿no? O nos dicen, no comas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no salgas, no subas, sube, baja, haz, acuéstate, no te acuestes, no sé. Tómate esta pastilla, no, que no me gusta, no, te la tienes que tomar, te mando el médico. Entonces, esa pelea permanente a nosotros nos está ya enseñando un camino de desprendimiento y vamos a aprender a amar a pesar de todas esas cosas, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Y ese es el más fácil porque hay un lazo profundo, hay un lazo de unión profundo que es indisoluble. Pero luego viene el colegio, los maestros y los amiguitos. Ahí ya tenemos, a partir ya de los 6 años, nosotros ya sí que tenemos conciencia de que somos diferentes de ellos. Con los padres al inicio no sabemos ni siquiera que somos otro, pero luego ya más adelante sí, ya sabemos quién somos y nos tenemos que enfrentar a los amiguitos que hacen las cosas diferentes, a la maestra que nos pone otras normas, que nos exige que estudiemos, que hagamos tal cosa o que hagamos tal otra. Y bueno, pues también ahí estamos aprendiendo también a desprendernos de nuestros propios deseos y a entrar por un camino de aprendizaje y de convivencia. Más adelante con trabajos, con otros compañeros que a veces los hemos elegido nosotros dentro de lo que tenemos en el entorno y otras veces pues no, otras veces han venido pues por las condiciones que nos toca vivir. Y ahí también tenemos muchísimo que aprender, mucha disciplina de saber lo que estoy haciendo, qué utilidad tiene y con cuánto amor lo hago, ¿no? No solo lo hago porque tengo un jefe, sino que lo hago porque deseo hacer mi trabajo lo mejor posible, como si fuera una oración a Dios. El siguiente aprendizaje está con el cónyuge. Ahí sí que te miras como en un espejo. Ahí sí que ves, le miras a sus defectos, entre comillas, porque tú tienes carencias. Entonces ves todas tus carencias delante de él. Cada vez que él hace una cosa, tú estás viendo cuál sería tu respuesta. Y eso es un trabajo de cada día. Es un trabajo maravilloso, pero es un trabajo de cada día. Y con los hijos no te cuento. Son imitadores. Imitan cualquier cosa que hacemos y además son maravillosos imitadores. Y también nos van a poner a prueba, ¿vale? La idea no es sentirse mal porque, fíjate, no le eduqué bien o he hecho esto así o esto así. No, la idea es aprender. La idea es sacar provecho de todo eso y dar un cambio de actitud con nosotros mismos delante de todo esto. Total, desarrollamos capacidad. Y en este camino, qué importante es la educación. Dice Valhalla: considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos. Yo pienso que aquí está parte de la clave para la superación de las dificultades y de las pruebas que hay en la vida, ¿no? Es esa educación. Dice Abdul-Bahá, el hijo de Baha'u'lláh, que hay una educación de 3 clases. Hay una educación que es material, que se va a ocupar del progreso, del desarrollo del cuerpo, ¿vale? Aprendemos a comer, aprendemos cuándo tenemos que dormir para recuperarnos, aprendemos a estar más o menos tranquilos alrededor del mundo material. Y esto es común a los hombres y a los animales. Los animales también educan a sus animalitos en estas destrezas. Luego hay una educación humana, que es la que va a comportar el desarrollo de la civilización y el progreso.
Entonces, bueno, pues aprendemos muchas cosas, aprendemos matemáticas, aprendemos lengua, aprendemos a hablar correctamente, a expresarnos lo mejor posible, aprendemos sobre el comercio, sobre las artes, sobre los distintos oficios, hacemos inventos. Esa educación humana también es importante porque nos facilita muchísimo la vida. Si utilizamos todos esos conocimientos para el beneficio de todos, pues imaginaros qué maravilla, porque el ser humano tiene una gran capacidad en ese aspecto. Pero Abdu'l-Bahá habla de que hay una educación divina, ¿vale? Que sería la más importante de todas, que esa procede del reino de Dios, dice él. Y dice que esa es la verdadera educación y que consiste en la adquisición de las perfecciones divinas, o sea, de las virtudes que pertenecen a Dios y que Él nos da. Dice que en efecto en ese estado el hombre se convierte en el centro de las bendiciones de Dios y en la manifestación de las palabras de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza del Génesis. Esta es la auténtica educación, es la que por lo menos en este mundo nos tendríamos que volcar todos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes y con nosotros mismos. Tratar de desarrollar la mayor capacidad en este campo para que nuestra convivencia sea cada vez mejor y que seamos capaces de superar todos los pequeños roces de cada día. Le preguntaron a Abdu'l-Bahá que cuál era la verdadera grandeza del hombre y él contestó: sus atributos espirituales. Nadie podrá destruir sus cualidades. Son de Dios. En el corazón del ser humano hay como una semilla plantada de Dios que la tenemos que hacer crecer, ¿vale? Y una vez que crece no nos la quita nadie, porque eso es un árbol divino que está dentro de nosotros, es de Dios. Si le alimentamos adecuadamente y hacemos lo que se nos pide, nadie lo puede destruir. Eso aparece y ahí se queda. Al final esa es la meta, ¿vale? La meta que tenemos en este mundo sería esa. ¿Puedes leerlo? Adquirir ese desarrollo espiritual es la meta. Abdu'l-Bahá en otra cita dice: mientras un hombre está feliz, puede que se olvide de Dios, pero cuando el dolor y las penas lo abrumen, entonces se acordará de su Padre que está en el cielo y quien puede liberarlo de sus humillaciones. Los hombres que no sufren no obtienen la perfección. La planta más podada por el jardinero es aquella que cuando el verano llegue tendrá las flores más hermosas y frutos más abundantes. Por consiguiente, las pruebas son beneficios de Dios, por las cuales debemos estar agradecidos a Él. La pena y el dolor no nos vienen por casualidad, nos son enviadas por la misericordia divina para nuestro perfeccionamiento. Como el dolor para el ser humano. Si no lo tenemos, nos vamos a morir antes. Vamos a tener muchísimos problemas porque no vamos a poder hacer frente al propio crecimiento. Y aquí en este otro campo igual. La pena y el dolor nos sirven para dar pasos en la dirección del desarrollo espiritual. Ahí veis unas imágenes, ¿no? Una persona que ha tirado la toalla, se deja vencer por las dificultades, incluso va a tomar drogas, y otra que con un montón de dificultades, sin piernas, se dedica a desarrollar su capacidad y se convierte en un gran corredor. Otra persona que rechaza el esfuerzo o cualquier cosa que pudiera suponerle un desafío, y otra que no le importa coger una piedra y empujarla para desarrollar su capacidad. Otra que se va a enredar en pensamientos que le van a conducir a envenenarse a sí mismo y posiblemente también a los demás, y otra que va a liberar ese pensamiento y va a permitir que llegue con alas un pensamiento más divino, es decir, va a abrir la mente y todo lo que hay en el universo va a llegar a él. Os voy a contar un cuento. Tiene que ver con la roca. Seguro que le conocéis.
Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció el Señor y le dijo que tenía un trabajo para él. Le enseñó una gran roca frente a la cabaña y le explicó que debía empujar la roca con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. Por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, su ego decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Y de nuevo su ego le dijo: ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión: querido amigo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas. Y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Esto lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. Le preguntan a Abdul Baha: ¿progresa más el alma mediante el dolor o mediante la alegría experimentados en este mundo? Y dijo él: Él respondió: la mente y el espíritu progresan cuando son probados por el sufrimiento. Cuanto más se are la tierra, mejor crecerá la semilla, mejor será la cosecha. Lo mismo que el arado surca hondamente la tierra, purificándola de malas hierbas y abrojos, así el sufrimiento y las tribulaciones liberan al hombre de las pequeñeces de esta vida terrenal, hasta que él llegue a un estado de completo desprendimiento. Su actitud en este mundo será hacia la de la divina felicidad. El hombre, por decirlo así, se halla inmaduro. El calor del fuego del sufrimiento le hará madurar. Mirad hacia atrás a los tiempos pasados y encontraréis que los hombres más grandes han sufrido más. Un jardín precioso. Imaginaros lo que han tenido que mover la tierra. Han plantado semillas, han tenido que regarlas, cortar por aquí, cortar por allá, hasta que al final dejan algo que es muy bello de color, una mezcla de color preciosa, un disfrute para los ojos. Imaginaros lo que ha supuesto para este metal, que lo están transformando en un cuchillo o en lo que sea, que lo han tenido que someter al fuego para cambiar las propiedades de este mineral y después golpearlo fuertemente hasta que por fin han conseguido hacer un objeto. Imaginaos la tierra, que es arada,
y venga movida, es sembrada, regada y finalmente pues nos da fruto. Bueno, viene a decirnos también la Bajá cómo a través de todo esto vamos a lograr una auténtica felicidad, una felicidad profunda que nadie nos va a poder arrancar. Que estoy mirando el reloj y voy a ir pasando. Cómo la oración, la meditación y la confianza en Dios ayudan a aceptar y superar las pruebas. Pues en las enseñanzas bajáis se menciona que hay un propósito individual, pero también hay un propósito colectivo para esta existencia. Entonces, en el plano colectivo, el propósito está en hacer avanzar una civilización que esté en continuo progreso. Pero en el plano individual, Bahá'u'lláh menciona que el ser humano había sido creado para conocer y amar a Dios, ¿vale? Y luego, cuando ha conseguido eso, luego ya puede servir al otro propósito de la existencia. Pero nos dice que para esto nosotros debemos orar diariamente, estudiar los escritos sagrados y meditar sobre ellos. Entonces, hay una cita muy bonita de Bahá'u'lláh que nos dice sobre la oración. Entona, oh mi siervo, los versos de Dios que has recibido, como son entonados por aquellos que se han acercado a Él, para que la dulzura de tu melodía encienda tu propia alma y atraiga los corazones de todos los hombres. Siempre que alguien recite en la intimidad de su aposento los versículos que Dios ha revelado, los ángeles esparcidores del Todopoderoso difundirán por doquier la fragancia de las palabras emanadas por su boca y harán que palpite el corazón de todo hombre recto. Aunque al principio permanezca inconsciente de su efecto, sin embargo, la virtud de la gracia que le ha sido concedida debe necesariamente ejercer tarde o temprano influencia sobre su alma. Así han sido decretados los misterios de la revelación de Dios, en virtud de la voluntad de aquel que es fuente de poder y sabiduría. Aquí nos habla Bahá'u'lláh de cómo cada vez que recitamos los versos de Dios, hay ángeles, que los llaman los ángeles esparcidores del Todopoderoso, que recogen, él habla de la fragancia de aquello que uno puede percibir y que se mueve por todo el mundo y hace palpitar el corazón de los hombres. De ahí la importancia de la oración. Pero también nos llama a meditar, bueno, a reflexionar y estudiar los escritos también, ¿no? No, la anterior, que es muy bonita también, porfa. El hombre llega a ser como una piedra, a no ser que suplique continuamente a Dios. El corazón del hombre es como un espejo cubierto de polvo, y para brillantarlo hay que orar. El acto de la súplica es el pulimento que elimina todos los deseos mundanos. Muy linda la cita en la que habla de cómo debemos pedir. La verdad es que nacemos en esa condición, ¿eh? Cuando somos chiquititos, si no pedimos, no se nos da. A la mamá hay que pedirle la comida. Mamá, tengo hambre. Espérate, que todavía no está. Pero enseguida te tienes que pedir. Como no pidas, se olvidan de ti porque están haciendo otra cosa. Sobre la meditación, voy a leeros esto de la meditación y yo creo que un poco más porque es prácticamente la hora. Abdul-Baha dice cosas preciosas sobre la meditación. Nos dice que por medio de esa facultad el hombre es capaz de alcanzar la vida eterna. Dice que a través de la meditación recibimos el hálito del Espíritu Santo y que las dádivas del Espíritu se nos son concedidas a través de esa reflexión y esa meditación. Y que esa facultad de la meditación libera al hombre de su naturaleza animal y le hace discernir la realidad de las cosas y le pone en contacto con Dios. Dice una cosa muy bonita, dice, esta facultad trae a la vista, desde un plano invisible, las ciencias y las artes.
Es decir, algo que era intangible va a venir a un recipiente sensible y tangible. Dice que a través de la facultad meditativa las invenciones se hacen posibles y colosales empresas se llevan a cabo. A través de ella los gobiernos pueden actuar llanamente. Nos dice que a través de esa facultad de la meditación el hombre entra en el reino de Dios. Pero también nos dice que algunos pensamientos son inútiles para el hombre, que son como olas que se mueven en el mar sin ningún resultado. Pero dice que si esa facultad de la meditación está bañada de una luz interior y nosotros ya hemos desarrollado y apoyado el desarrollo de nuestros atributos divinos, los resultados de esa meditación van a ser confirmados. Nos dice también que esa facultad meditativa es semejante a un espejo que si le ponemos frente a las cosas de la tierra, refleja las cosas de la tierra. Pero si le ponemos y mirando al sol de la realidad divina, va a reflejar eso. Y es lo que vamos a poder reflejar nosotros. De ahí la importancia de meditar. También nos habla de que hay muchas maneras de meditar y que el hombre, gracias a Dios, en muchísimas culturas lo ha hecho, ¿no? Ha utilizado la oración, la reflexión y la meditación y ha podido traer a este mundo cosas que no eran en principio aparentemente posibles, ¿no? La cantidad de inventos y de cosas que hemos traído a través de ello. En la fe Bahá'í, como comunidad, porque hablaba antes de que hay como una parte individual, ¿no?, en la que oramos, meditamos y tal, pero luego también como comunidad desarrollamos todas esas capacidades para apoyarnos unos a otros, ¿no? Entonces hay todo un proceso en el que decidimos, porque son decisiones en libertad, decidimos ser colaboradores, no competidores de los demás y construir cosas juntos, consultar juntos, hablar, ¿vale? Entonces, como comunidad, bueno, pues la comunidad Bahá'í, pero me imagino que otras muchas comunidades, yo pertenecía a la comunidad cristiana con mis padres y también eran comunidades amorosas y ambientes maravillosos para crecer. Entonces, como comunidad tenemos que crear ese ambiente que es como el pH en el cuerpo, que está en un límite pequeñito y si le cambias mucho ya la vida se agota. Entonces nosotros tenemos que crear ese ambiente en el que todo sea posible, en el que las reacciones y las cosas que hacemos entre nosotros sean posibles. Y eso está en medio del desarrollo de esas virtudes maravillosas que nos tienen que llevar a estar juntos. Dice Bahá'í hablar sobre la unidad. Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Así es. La unidad hay que entenderla como unidad en diversidad. Estamos unidos, pero no somos todos iguales. Cada persona aporta aquello que tiene que aportar. Cada uno tiene una riqueza interior que tiene que sacar de dentro de sí y ponerla al servicio de los demás. De esa manera se fortalecen los lazos. Esa unidad es como una disposición del espíritu, ¿no? Y una disposición del corazón. Es como un lazo a través del cual nos coordinamos, a pesar de que somos diferentes, y nos cohesionamos. Como el cuerpo humano está construido de un montón de células diversas, las de los músculos que trabajan y contraen, las de los huesos, las del corazón, cada una hace su función perfectamente, se coordinan, están unidas y cuando están unidas dan vida a algo muy precioso que es el cuerpo humano. Bueno, pues la comunidad, toda la comunidad mundial está en ese proceso de aprender a convivir unos con otros de esa manera, ¿no? A ir encontrando cuál es su papel, cuál es el que tiene que hacerlo, coordinarse con los demás, cooperar y construir juntos una civilización, ¿no? Una civilización unida y en paz. No significaría que no haya dificultades, pero seguramente las podríamos llevar con otra actitud. Hay una oración, me pidió Clarisa que se la podía cantar. Voy a terminar con esa oración y os la voy a cantar. Siento que no tengo la guitarra y esas cosas, pero no importa. A capela.
Es una oración de desprendimiento. Y dice: oh Señor, a ti acudo en busca de amparo y hacia todos tus signos vuelvo mi corazón. Oh Señor, ya esté de viaje o en mi hogar, o en mi ocupación, o en mi trabajo, pongo toda mi confianza en ti. Concédeme pues tu ayuda, que es suficiente para hacerme independiente de cualquier cosa, oh tú a quien nadie supera en tu misericordia. Otórgame mi parte, oh Señor, según tu voluntad, y haz que me quede satisfecho con cualquier cosa que tú hayas ordenado para mí. Tuya es la autoridad absoluta para ordenar. Tuya es la autoridad absoluta para ordenar. Pues nada, muchas gracias por asistir y escucharme, que para eso lo había preparado. No. Y si no, mientras la gente se anima o tal, yo tenía una pequeña pregunta. En tu presentación siempre pones que Dios te da unas pruebas para que tú puedas de alguna manera crecer. ¿Solo es Dios? Quiero decirte, hay varias opciones. Mucha gente, por ejemplo, cuando tiene pruebas, y esto lo puedes ver en el Evangelio, piensan que yo he hecho algo mal y estoy recibiendo un mal pasado, como una especie de ley de karma, ¿no? Es decir, no lo atribuyen a Dios, sino lo atribuyen al mal. Es decir, estoy siendo tentado, estoy pagando una cosa, digamos, que me ha pasado, pero no es porque Dios me pruebe, sino porque el mal me prueba o porque algo he hecho mal y ahora estoy pagando por ello porque he hecho algo malo, ¿no? O, tercera opción, no es ni Dios ni es el mal, sino es, pues, casualidad. Es decir, te ha pasado, es decir, te ha atropellado el coche como te podía no atropellar el coche. Y el problema es, entonces, aún así puedes aprender de con qué actitud te lo tomas, estar en el hospital. Quiero decir, ¿cuál es tu opinión? ¿Es solo Dios quien tienta, solo Dios quien prueba? Vamos a ver. ¿O hay varias opciones? Hablo desde mí, ¿vale? Los textos bajáis dicen lo que dicen, son muy profundos, hay otros más, habría que cotejarlos, verlos y llegar a sus conclusiones. Yo creo que muchas veces nos sometemos a prueba unos seres humanos a otros porque somos muy ignorantes, porque no terminamos de entender que la cooperación es la base de la convivencia y que el amor, el cariño es algo que nos une y que nos da la mayor satisfacción. Entonces, cuando no hacemos algo así, creo que somos ignorantes. Ignorantes no de mala fe, ni muchísimo menos. Es simplemente que no se nos ha puesto delante lo que teníamos que aprender o no lo hemos visto cuando lo teníamos delante o lo que sea. Es decir, estamos como en un proceso desde que nacemos, ¿no? El universo ha sido creado y tiene unas leyes que si las conociéramos y las obedeciéramos seguramente nos sería mucho mejor en muchos aspectos de la vida. Lo que pasa es que hasta la ciencia va lenta en el descubrimiento de las realidades y de las cosas y hay muchísimo dolor todavía, ¿no? Que a lo mejor se podría evitar si supiéramos más cosas, ¿no?
pero todavía no la sabemos. Entonces, bueno, creo que lo que sí nos da Dios son las virtudes que podemos desarrollar y siempre nos están dando muy buenos consejos sobre cómo deberíamos hacer las cosas. La Biblia está plagada de maravillosos consejos. Los escritos Bahá'í, los escritos de Buda. Es que coges los escritos espirituales de las religiones y están plagados de consejos maravillosos sobre cómo deberíamos hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos causamos dolor unos a otros, ¿no? Yo creo que es fruto iba a decir otra cosa, pero no, la palabra no suena bien. Es fruto de eso, de que los seres humanos somos inmaduros y nos causamos dolor. Pero es verdad que si obedeciéramos a Dios y tratáramos de ser mucho más perfectos, no nos causaríamos ese dolor. No nos atreveríamos a causarle dolor a un corazón. No, sobre todo cuando piensas, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Claro. Lo que el ser humano puede hacer a otro ser humano, Sí, movido por el odio. Es difícil imaginar que Dios pone esa prueba. Yo quería aclarar, sí, bueno, quería aclarar un punto que quizás, yo creo que el ser humano siempre somos como inquietos por naturaleza, investigadores, y queremos saber el porqué de las cosas, ¿no? Y queremos como encontrar quién es el culpable de esta prueba, de esta dificultad, de este dolor, un poco con el planteamiento que tú hacías. O sea, en mi comprensión de los escritos bahá'ís, más que buscar quién es el que manda la prueba y por qué, es cuál tiene que ser la actitud de un ser humano de tratar de enfrentarse a esas pruebas. Entonces, algunas de las pruebas no tenemos respuesta el por qué nos pasan. Cuando tienes una enfermedad, no sé, tal vez puede ser por consecuencias del pasado. Y hay otros escritos que dicen que sí, que nuestros actos y nuestra forma de ser tiene consecuencias en 75 años después, o no sé en cuántas generaciones, no recuerdo el texto exacto, ¿no? Pero eso también nos da un sentido de responsabilidad de cómo yo vivo, me comporto como persona individual, pues va a tener consecuencia para toda mi familia, descendencia y todas las personas que me rodean. Entonces, más que buscar quién es el culpable de las pruebas, qué responsabilidad tengo yo como individuo y cómo puedo afrontarlas. Porque también hay personas que reaccionan a decir, pues muchos creyentes reniegan y dicen, porque Dios me ha mandado esta prueba, ahora ya no creo, ¿no? Porque Dios es el todo generoso y el misericordioso. Es que la prueba, tal vez no estamos entendiendo el significado de la prueba, que puede ser un misterio toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que va más enfocado nuestro análisis van a haber muchos orígenes, van a haber muchas consecuencias, y los seres humanos somos causantes de mucho dolor hacia otros, como lo que tú estás diciendo con la guerra, los conflictos y muchas cosas que han hecho daño. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos como ser humano? Y ante lo que no podemos explicar, ¿cómo podemos superar esa prueba? ¿No? Con fe, con ayuda, con ese conocimiento de avanzar. Y también ahí el propósito esto de las comunidades, de amigos, de médicos, de las comunidades religiosas, espirituales, también son una fuente de bienestar y de acompañamiento, y eso es lo que se ha sentido también mucho en falta en esta crisis, ¿no? En esta pandemia. Nos ha aislado y ahí hemos empezado a valorar cuán importante es la comunidad que nos rodea y cuánto la necesitamos. Tengo aquí una pregunta del chat. ¿Qué pregunta? Me imagino que para ti, María Jesús. ¿Tienes algún libro escrito sobre este tema? No, no, lo siento. Me pidieron que lo hiciera, busqué información, leí cosas preciosas, lo recopilé y punto. Pero no he escrito ningún tipo de libro. De todas maneras, no me acuerdo el título del libro de Viktor Frankl, que es este psiquiatra maravilloso. Tiene escrito un libro, busca Viktor Frankl y encontrarás en internet sobre sus libros y las cosas preciosas que ha escrito sobre estos temas del dolor. Yo tenía, bueno, a ver, algún comentario, porque
Yo tengo una curiosidad que no ha salido mucho en tu conferencia, Sí. que es tu experiencia como médico. Es decir, ¿de qué manera te ayuda o aplicas las enseñanzas espirituales que tienes en el trato con los pacientes o en el cuidado de los pacientes? Es decir, ¿cómo se casan? O simplemente dices, una cosa es la medicina y otra cosa es mi vida espiritual, que son dos cosas. Uno no puede hacer ese tipo de dicotomías. Uno es quien es. Es decir, yo soy Bahá'í hasta la médula, trabajando con vosotros, con mi familia, en la piscina, donde esté, no puedo evitarlo. Llevo 40 años, forma parte de mi ser, Dios quiera que siga siendo así. Entonces, con mis pacientes es lo mismo. No es que estemos hablando de esto, pero sí intento guiarles hacia el mundo espiritual, porque me parece que cuando uno entra en conexión con él, la salud es más fácil. Y llevar el dolor también, y llevar la enfermedad también, es muchísimo más sencillo. Es una herramienta maravillosa que uno puede utilizar y la tiene al alcance de la mano. Entonces, negarse a utilizarla es, bueno, no me voy a tomar la medicina pues porque no me apetece, no me gusta, porque sabe mal, porque la ha hecho tal farmacéutica o no sé. Pues esto es lo mismo, es una herramienta maravillosa la espiritualidad, la religión o las palabras sagradas, y claro que las utilizo. Y por supuesto intentar a mis pacientes quererlos, amarlos. Ya bastante tienen cuando les están pasando cosas. Muy bien, pues no sé si tenéis algún comentario, los que estáis aquí. ¿Sí, María? La cosa de la comunidad también es una idea muy bonita, ¿no? Es que no sé si tienes el sentimiento que podemos crear esta comunidad, toda la humanidad. Sí. Hay esperanza que podemos Sí. crear una familia finalmente. Vale, mira, están preguntando por aquí sobre la comunidad, el tema de la comunidad y si podemos tener esperanza de crear una comunidad a nivel mundial. Eso suena. Sí, tengo la certeza, siento la certeza en mi corazón de que eso se va a conseguir, porque en la evolución de la humanidad hemos ido pasando como por distintos núcleos de civilización más pequeñitos y estamos dando un salto a una forma más grande, que es la mundial. Y poco a poco todas las diferencias que hay entre nosotros van a ir desmoronándose porque no tienen ningún sentido. A nivel científico somos todos iguales, igualitos. No nos diferenciamos en nada, tenemos la misma genética, los mismos genes, aunque se expresen de distinta manera. Entonces, no hay ninguna diferencia entre nosotros. Entonces, aunque solamente fuera para sobrevivir, por interés de supervivencia, tendríamos que unirnos, porque no tiene sentido, de la otra manera te destruyes. Es como cuando hablaba al principio de que hay personas que nacen sin sensibilidad al dolor. Se quedan sin un brazo y no pasa nada. Como que no pasa nada. Es decir, es absurdo pensar que la humanidad puede prescindir de una parte de la humanidad o que yo puedo prescindir de otro ser humano maravilloso. Si resulta que cada uno tiene algo que aportar, si todos tienen algo que aportar. Entonces, cuando quitas a una persona del medio, estás quitando una parte de ti mismo, porque formamos parte de lo mismo. Entonces, antes o después vamos a llegar a eso. Que sea a través de mucho, dice Bahá'u'lláh, que eso pueda suceder a través de mucho dolor o no, depende de nosotros. Pero yo confío en que se puede, en que el instinto de nadar para superar todo esto y de ir hacia la cooperación, cada vez en más sitios lo hay. Otra cosa es que nos lo cuenten en la tele, pero cada vez hay más personas que están trabajando por ello. Muchas gracias de nuevo y terminamos dándoles un aplauso. Gracias. Gracias.